Una y otra vez escuchamos frases como debemos escuchar a la naturaleza o el cambio climático nos está afectando o aún más, es urgente actuar para proteger nuestros recursos. ¿Te suenan conocidas? Porque aunque puedan parecer repetitivas, son verdades que no podemos ignorar. En este episodio hablaremos sobre la cosmovisión indígena y su relación con la protección del recurso más valioso de nuestro planeta, el agua. Muchas veces se dice que si nos sintonizáramos con la voz de la naturaleza y respetáramos sus espacios, no estaríamos enfrentándonos a las consecuencias devastadoras que vemos hoy. El reloj de la Tierra ha cambiado, alterando ciclos vitales y afectando directamente a las fuentes de agua que nos sustentan hoy. Exploraremos cómo las comunidades indígenas comprenden y protegen el agua desde su sabiduría ancestral, aportando respuestas significativas a un problema que nos involucra como persona. Hola a todas y todos, soy Ana María Núñez y estás escuchando Radio Vid, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo. En este episodio nos acompaña un equipo excepcional desde Colombia. Alcides Escobar, líder Wayuu, y María Paula Ordóñez, directora de Relaciones Institucionales en WaterAid Colombia. Exploraremos con ellos cómo la cosmovisión indígena orienta sus prácticas para la protección de las fuentes de agua en la región y cómo este enfoque ancestral puede inspirar soluciones sostenibles y equitativas frente a los desafíos del cambio climático. El conocimiento ancestral de las comunidades indígenas no solo es una guía para proteger el agua, sino que también representa una oportunidad para repensar cómo llevamos a cabo proyectos de infraestructura en territorios tan únicos como La Guajira. Alcides, ¿cómo se puede integrar esta sabiduría ancestral en el desarrollo de proyectos de infraestructura moderna? ¿De qué manera estas prácticas tradicionales enriquecen y complementan las soluciones técnicas contemporáneas? Mi pueblo indígena, Wayuu, todavía hablamos el idioma nativo, es nuestra lengua. La mayoría de los Wayuu en muchas comunidades no hablan el español o no han salido y no conocen ciudades. Entonces los voy a saludar en mi lengua nativa Wayuunay. Anashihia tapula, tu sokaitu entisteke yaka eka tumaka, achaha en tu winka muy. Es one proyecto grande, sumi hatka wakuaipaka. Wakuaipaka shia washin pushu atu wayuka. Anamia shimainhia subtun alej internet que supula wachaha y tu winka. Nosotros como pueblo indígena Wayuu sabemos la necesidad y la falta de agua que tenemos en nuestra comunidad. Nosotros primero que todo conocemos nuestro entorno, nuestro territorio, y una de las cosas que más conocemos es la naturaleza. Y de la naturaleza proviene la lluvia, que llamamos como Uyá, y de ella desciende hacia la tierra y nos da esa vida. Al tener nosotros esa proyección, tenemos hoy en día visitantes que nos llamamos arihunas, que son los que no son Wayuu. Entonces esos visitantes nos traen la palabra de los proyectos, de las cosas nuevas que está pasando en el mundo y que son para un beneficio de nosotros como Wayuu. Entonces poder generar una interculturalidad en ese contacto con los arihunas y nosotros los Wayuu, los proyectos que son nuevos para nosotros tienen que tener ese sentido de la palabra, de la conversación, que nos cuenten, que nos digan cuál es el alcance, que juntos dibujemos y proyectemos, porque va a ser una intervención en nuestro territorio, aquel que hemos cuidado y con el cual nos hemos protegido. Entonces, primeramente que todo, lo que buscamos y lo que generamos en esa interculturalidad es un diálogo. Muchas gracias, Alcides. Ahora pasando a María Paula. De agua y saneamiento en La Guajira,
para garantizar que estas soluciones sean culturalmente apropiadas y sostenibles a largo plazo? Buenas tardes, yo soy María Paula Ordóñez, soy la directora de Relaciones Público-Privadas de WaterAid Colombia. Estoy muy feliz de estar aquí, muy agradecida de poder venir a contarles un poquito de todo lo que hacemos en La Guajira. Me encantaría enamorarlos, que vengan a visitarnos, que vean todos los proyectos que hacemos con el apoyo de ustedes. Y también estoy muy honrada porque yo sé que me dijeron que no lo dijera, pero porque hoy está conmigo Alcides y creo que en nuestra organización nos caracterizamos por darle voz a los que no la tienen o simplemente no son escuchados. Y saber que hoy Alcides puede venir a contarles su visión del territorio y desde su cosmovisión, cómo ven esta relación con el agua, es un regalo increíble para todos los que lo van a oír. Bueno, nosotros tenemos varias estrategias de cambio de comportamiento y de apropiación de nuestras infraestructuras. El proyecto de Simbología Ancestral es un proyecto de apropiación de la infraestructura. Nosotros parte de lo que hacemos es llegar con baterías sanitarias, todo el tema de agua con baterías sanitarias y saneamiento de higiene a los niños wayuu. Y en la etapa de seguimiento del proyecto nos dimos cuenta que no estaban utilizando las infraestructuras de agua, no estaban utilizando los baños. Y empezamos a preguntarnos como organización, ¿qué está pasando? Cuando fuimos a las comunidades, nos dimos cuenta que algunos de los baños les habían quitado las paredes y los habían vuelto en grandes materas y nos decían, miren todos los árboles que salieron. Era como que después otros los habían guardado, los habían utilizado, como decimos en Colombia, para guardar los chécheres. Entonces se habían vuelto mini depósitos y dijimos como, lo estamos haciendo mal. Nos sentamos con varios líderes wayuu y les dijimos, ¿por qué no están usando la infraestructura? ¿Qué está pasando? Y nos dijeron, es que ustedes vienen a nuestro territorio, implantan infraestructuras alienígenas y nosotros no sentimos que esto es parte de nuestra cosmovisión, no es parte de nuestra tierra. No nos sentimos identificados con ese tipo de infraestructura. Nosotros tenemos por ley, en Colombia está la Secretaría de Educación y la Secretaría de Planeación que nos dicen cómo deben ser las unidades sanitarias y tienen que ser en concreto con un techo azul. Y nos dimos cuenta, bueno, nosotros como WaterAid no podemos cambiar la reglamentación y el tipo de materiales, pero ¿qué podemos hacer para buscar un punto medio donde hagamos todas estas infraestructuras parte de la cultura wayuu? Entonces hicimos unos talleres con lideresas comunitarias, porque en esta comunidad de Pezuapá donde lo hicimos, todas las lideresas eran mujeres, con niños, con tejedores, con artistas, unos artistas que trajimos de otras partes del país, y les dijimos, ¿qué es un baño para ustedes? Y nos pintaron un cactus. ¿Ok? Porque claro, la defecación al aire libre es en los cactus. ¿Y por qué en los cactus? Porque si hacen defecación al aire libre en un arbusto, hay animales. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo volvemos esto en un gran cactus? Era empezar a pensar cómo hacerlo diferente. Y les dijimos, ¿por qué no nos pintan cuál sería el baño de su sueño? Y ellos nos empezaron a contar, es que los wayuu somos tradición, somos color, somos las figuras que tejemos en nuestras mochilas, eso es lo que nos identifica. Y los wayuu se expresan mucho por la oralidad y también por la pintura y el arte que está en la cara de ellos, en su ropa, en sus mochilas. Y dijimos, ¿por qué no hacemos una estrategia de simbología ancestral donde pintemos conjuntamente los baños? Y la hicimos por primera vez en Pezuapá y es un trabajo maravilloso porque diseñamos primero con las lideresas, con los niños, con los adultos mayores, con los profesores, lo plasmamos en un papel, escogemos los colores y después lo pasamos a la infraestructura. ¿Cómo logramos implementar esta estrategia y qué aprendizajes se obtuvieron al sentarse con las comunidades wayuu para diseñarla de manera conjunta? ¿Cómo ha influido este enfoque en la apropiación y la sostenibilidad de los proyectos? Ellos sienten que es parte de su territorio y de su cultura. Es increíble ver que nosotros como arijunas, que no tenemos realmente una tradición de cosmovisión, llegamos al territorio tratando de implantar soluciones desde nuestra mirada. Y nos dimos cuenta que realmente las unidades sanitarias no son una necesidad para los wayuu. Ellos tienen tantas necesidades básicas insatisfechas que tener un baño o no realmente a ellos no les cambia la vida.
A nosotros sí, porque sabemos cuáles son los peligros de la defecación al aire libre. Entonces hicimos conjuntamente esa estrategia con ellos y nos dimos cuenta que cuando las cosas vienen desde el deseo, porque el deseo mueve a la gente, las necesidades no. Cuando hay un deseo de ellos tener una infraestructura distinta, que la siente propia, que la quiere, ahí funciona y ahí estamos hablando de sostenibilidad. Entonces creo que este proyecto nos ha dejado muchas experiencias maravillosas que estamos replicando. Ahora WaterAid en todas sus intervenciones en sus infraestructuras, en los baños, en los lavamanos, que hacemos los lavamanos más pequeños para los niños. Tenemos unas estrategias de unas manitos pintadas, entonces ellos entran con las manitos rojas al baño y después salen cuando se las lavan con las manitos azules. Todo esto que hemos integrado para que ellos usen nuestros sistemas ha funcionado y en Pezuapá hoy el 100% de los niños usan las unidades sanitarias, las cuidan y las han apropiado. Entonces, Alcides, ¿qué papel juega la lengua y la comunicación en la forma en que la comunidad wayuu transmite su cosmovisión? ¿Cómo influye esto en la manera en que se diseña e implementan los proyectos? Nuestro pueblo indígena, todo lo hablamos, es nuestra oralidad la que se transmite y la que se reconoce de generación en generación. En medio de ese diálogo, nosotros elevamos los mensajes desde los ancestros hasta los más jóvenes, en relación a toda nuestra vida. Y los sueños viene siendo esa configuración entre el lenguaje y lo que queremos ver a futuro. Con el tema del agua pasa algo muy particular, y es que nosotros como wayuu siempre hemos buscado el agua. Nunca la hemos tenido en nuestro hogar. No tenemos esa gran facilidad que pueden tener muchos países en Europa o Centroamérica o otros lugares donde solamente es abrir la regadera y encontrar el agua. Nosotros nos ha tocado buscarla, y debajo de la tierra o a través de molinos o otros sistemas. Entonces, en medio de esa búsqueda que tenemos siempre del agua, se ha vuelto ya una actividad para nosotros. Y así como nosotros recogemos hoy en día el agua, también pensamos cómo hacían nuestros ancestros para buscarla. Y ese pasado que nos llevaba a ver el esfuerzo que ellos hacían por buscar el agua. Y a pesar de que la encontraban, había que saber dónde almacenarla. Y ese almacenamiento empezó a abrir la creatividad del wayuu a construir vasijas de barro, donde podían guardar el agua y servían también de filtro para que la arena del agua bajara y el agua cristalina quedara arriba. Todas esas tradiciones de la búsqueda del agua han pasado de generación en generación, y hoy en día los jóvenes y líderes wayuu lo que buscamos también a través de ya una nueva incursión al idioma, al español, a otras fuentes de idioma y también de información, es buscar y gestionar ayuda para nuestras comunidades en materia de agua. Alcides, ¿cómo ha impactado el cambio climático en el conocimiento ancestral del pueblo wayuu? ¿De qué manera han visto afectadas sus prácticas y su cosmovisión ante estos cambios en su entorno? Hay que hablar de una crisis, y la reconocemos como crisis porque cuando hablamos con nuestros abuelos que todavía viven, son abuelos de 1932, 1940, ellos nos cuentan que los sonidos de las aves, el olor, el movimiento de las estrellas, era un entendimiento para saber cuándo empezábamos a arar la tierra para prepararnos para las lluvias. El wayuu maneja muy bien los tiempos porque es un pueblo indígena que se prepara. Hoy en día, no está pasando eso. Ya ni los pájaros cantan igual, ya no se siente el aroma, y de verdad que hay una brújula perdida en el tiempo, y lo reconocen mis abuelos, donde dicen: me cuesta entender la naturaleza en estos tiempos. Ha cambiado, se nota que ha cambiado, y ha cambiado en el calor también. Se notan altas temperaturas, y eso no permite que nosotros nos preparemos para dar nuestra tierra, para cultivar. Y es un mundo actualmente para el pueblo wayuu desconocido,
porque no sabemos qué lo ocasionó, ni sabemos cómo podemos aportar como pueblo indígena para mejorarlo y ayudar también. Esto suena muy interesante. Alcides, ¿podrías contarnos sobre tu experiencia en el campo cuando visitaste los aljibes? Para quienes no lo sepan, los aljibes son acueductos subterráneos de agua dulce, lo cual es fundamental en una región como La Guajira, donde el acceso al agua es muy limitado. Estas fuentes de agua son cruciales para abastecer a las comunidades locales llamadas rancherías en el territorio wayú. ¿Qué observaste, Alcides, en tu visita? Sí, fue una experiencia que no me dimensionaba el alcance que podía descubrir solo hasta el momento que le hice la pregunta a alguien de la comunidad y le dije, ¿de dónde sacas el agua? Y él me dijo, me toca caminar. Y yo dije, caminemos. Y caminamos, pero me pareció extraño que primero me dijo, déjame ir a la casa primero por una llave. Y yo, bueno, está bien. Y sacó una llave de un candado y fuimos y caminamos unos 3-4 kilómetros y llegamos hasta un aljibe. Y cuando llegamos se encontraban, eran muchos, llegué a contabilizar como unos 12. Y lo particular era que cada uno de esos 12 tenía un candado. Y al abrirlo se encuentra, es como encontrar una cueva y debajo ves el reflejo del agua. Y lo que se hace es que se lanza un tanque, un balde o un vaso para recoger el agua. Y volví a cerrarlo. No le quise preguntar por lo del candado, pero al ver la cantidad me daba a determinar de que cada uno de esos candados era una familia. Y cada una de esa familia conservaba su agua porque ellos mismos cavaron para sacar el agua. Pero también se notaba la escasez. Y es una preocupación altísima porque ese tipo de aljibes lo que hace es que se evapora por la temperatura y lo que hay es menos agua. Y puede en realidad provocar una crisis total. Yo quisiera complementar a Alcides y quisiera contarles que para nosotros como organización también ha sido un reto todo el tema del cambio climático en La Guajira, porque nosotros buscamos rehabilitar infraestructura que ellos conocen. Ellos conocen las soluciones naturales como los ahueyes, como los aljibes. Ellos están familiarizados con los molinos, pero con el cambio climático cada vez se evaporan más rápido los ahueyes, cada vez hay menos cantidad de agua en los pozos y el agua es mucho más salobre. Y aunque nosotros quisiéramos siempre llevar infraestructura conocida, porque es fácil de mantener para ellos, porque es un poco parte de su visión y de su cosmovisión, lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que traer nuevas tecnologías como las desalinizadoras, porque el agua tiene tanta conductividad, es tan salobre que no se la pueden tomar. Es increíble que en Colombia no hay estudios sobre cuáles son los daños que causa la salinidad en el cuerpo, después de tomar agua tan salada por tanto tiempo. Hoy no tenemos unos estudios que nos den certeza y la norma en Colombia está hecha para las ciudades, no para las zonas rurales dispersas como La Guajira, que tienen un agua con esa cantidad de sal. Pero con el cambio climático nos hemos dado cuenta que nosotros como organización también que tenemos que adaptarnos a traer nuevas tecnologías que probablemente no son las más sencillas de manejar o muchas veces las más económicas por lo que implica el cambio en los repuestos, pero si no traemos estas nuevas tecnologías al territorio, no vamos a poder suplir las necesidades que necesita la comunidad wayú. Los ahueyes, bueno, yo creo que Alcides lo puede explicar mejor que yo, pero son como siempre se prioriza o muchas veces se prioriza el agua para que tomen los chivos y muchas veces los chivos toman agua de los ahueyes y estos se contaminan. De hecho, el agua de los ahueyes ya está contaminada. Lo que hacemos nosotros como organización, por ejemplo, cuando los rehabilitamos, es hacer un cerramiento, al poner una bomba de mecate, poner una planta y ponemos una plataforma para que las personas no tengan que entrar al ahuey a sacar el agua, sino que con la bomba de mecate la van sacando y para poder dar agua apta para el consumo humano debemos poner unas plantas potabilizadoras o también utilizamos la estrategia de filtros artesanales y de tandas. Porque ¿qué nos hemos dado cuenta? Y es cuando se hace la desinfección en el punto de captación,
muchas veces las mujeres, o casi siempre, las mujeres cuando cargan el agua en los bidones, la vuelven a contaminar. Entonces un poco es cómo esa estrategia de entregar agua apta para el consumo humano en el punto de captación nos sigue permitiendo que puedan tomar agua apta para el consumo humano cuando la tienen en la casa y también cuando la guardan. Porque los sitios donde los almacenan o los bidones tienen microorganismos otra vez, vuelven a darse las enfermedades en los niños. Entonces hay que hacer estrategias de capacitación se llama tandas, y es cómo aprenden ellos a tener el agua limpia en sus casas. Y nos hemos dado cuenta que hay una estrategia que nos ha funcionado muy bien, que son las de filtros artesanales. Estos filtros artesanales los pueden construir con la comunidad. Ya lo hicimos en Petpana, que construimos con las personas que cocinan en la escuela y con los maestros estos filtros, y con muchas personas de la comunidad. Son unos filtros muy sencillos de usar, duran 25 años y realmente es muy fácil hacerles el mantenimiento. Entonces son estrategias eficientes que nos permite llegar al territorio con una respuesta que realmente está protegiendo la salud. Como lo menciona María Paula, partimos de que La Guajira es un gran desierto, como un Sahara enorme. Entonces los jagüeyes se convierten en unas piscinas de agua de lluvia, y es muchas veces lo único que se puede conseguir de agua. Entonces es agua de lluvia y es compartida con los animales. Y caminar kilómetros, entonces cada comunidad construye manualmente su jagüey para su consumo humano y para sus animales. Alcides, en la cosmovisión que ustedes mencionaban, donde el agua es un bien tan preciado, me encantaría saber cómo fomentan la colaboración y la armonía en torno al uso del agua para evitar conflictos o disputas sobre su propiedad. ¿Qué principios y valores enriquecen su relación con este recurso vital desde su perspectiva? Esa manera para no generar conflictos lo vivimos por rancherías, tal cual. Es decir, cada ranchería hace un yanama, que es como una recolección de alimentos, frutas, para trabajar por el agua. Lo recogemos todos, aportamos, y hacemos nuestro propio pozo artesanal o trabajamos en nuestro propio jagüey. Entonces eso se replica en cada ranchería, y cada ranchería tiene esa particularidad. Uno va y la visita, va a encontrar un corral de chivos donde está el ganado, va a encontrar un jagüey donde consumen el agua. Ya digamos, cuando llega un proyecto que en realidad tiene que ser comunitario o toca compartirlo, hay que llegar a consensos. Y como ranchería propia podemos hacer parte o no parte. Tenemos nuestra propia autonomía de decir si hago parte de una comunidad de compartir todo esto o me alejo para evitar conflictos y que no pase nada mayor. Pero es una decisión propia como ranchería. Y digamos que desde el origen guayú sí hemos vivido en conflicto, pero no ha sido un conflicto enraizado de nosotros naturalmente como indígenas, sino que fue un conflicto por tomar nuestras tierras hace mucho tiempo. Y sobre esa defensa de las tierras fue que nos fuimos conformando como pueblo indígena territorialmente. Entonces, como lo decía ahorita María Paula, cuando vamos a una ranchería, ahí María Paula no solamente conversa con una sola persona, salen las 300 personas de la comunidad, porque nos queremos ver unidos, porque nos queremos ver fuertes. Es la imagen que damos hacia allá. Entonces, en ese trabajo que hacemos, resguardamos nuestro territorio. Y es ahí donde nosotros conversamos, decidimos. Y la parte de la comunidad, cuando ya empezamos a salirnos hacia afuera, sabemos también el límite del otro. Entonces, prevenimos y nos quedamos en comunidad. Además, quisiera preguntar sobre la dinámica de las comunidades. ¿Qué papel juegan las mujeres en el manejo del agua? ¿Cómo se preservan las tradiciones relacionadas con este recurso? ¿Son las personas mayores las encargadas de transmitir estos saberes o todos y todas participan en su conservación? La mujer es lo que es la cultura guayú. La mujer es parte del ejemplo, como la tierra es la que da fruto. Sin una mujer no estuviéramos
conversando, no estuviéramos dialogando y jamás nos hubiéramos conocido. Entonces, la mujer es lo wayuu para nosotros y es la mayor educación que hemos recibido nosotros, ha sido por la línea matriarcal de la mujer. Desde el momento en que una niña wayuu se convierte en mujer, que pasa de niña a mujer, es en su menstruación, en su pubertad. Y ahí, cuando sucede esa primera menstruación, ella la educan, le enseñan a tejer, le enseñan muchas cosas de la vida wayuu. ¿Con qué finalidad? De que no tenga que depender tanto de un hombre, sino de ella misma y de sus valores. Y el tejido es enseñado por sus tías, por sus abuelas, y ese reconocimiento ancestral de poder identificar. Se le corta el cabello cuando sale de ese encierro, es encerrada 6 meses, porque dura 6 meses de educación con sus tías. A la salida de esa casa, de un cuarto encerrada, se le corta el cabello y es el ejemplo de que ya dejó su niñez y empieza una madurez fuerte de sabiduría. Hoy en día en mi propia casa pues tengo mi mamá, mis hermanas, mi abuela, y todas las decisiones las tomamos en conjunto con ella, pero la mujer es una mujer sabia, la mujer wayuu es sabia. Alci, ¿y les quieres contar qué hacen las mujeres wayuu en esos 6 meses que están encerradas? Y un poco quién las puede ver y quién no las puede ver. Sí, el encierro para la mujer es muy importante, es la educación, la visita a su abuela directamente, su abuela, su tía, toda esa línea materna también. Se cuida también de los alimentos, empieza a tomar mucha agua, consumir mucha agua, a hidratarse mucho. Y también en ese espacio también tiene revelaciones de sueños, de su futuro, de las cosas que puede y no debe de hacer. Es una transición entre lo espiritual y lo terrenal allí. Y también empieza a tejer ese futuro de ella como tal. Al final ella tiene que tejer un chinchorro, que es una especie de hamaca donde ella va a dormir, donde ella va a vivir, y empieza a tejer también esos sueños de ella. Es un mundo y solamente ellas lo viven como tal, pero es una experiencia que todas cuando salen en realidad salen siendo unas mujeres. Yo quería contarles algo de la estrategia de mujeres cuando hablaba el CIDES, que tú me preguntabas cuáles eran las estrategias de capacitación que teníamos nosotros como organización. Creo que una de nuestras estrategias, que es la de mujeres fontaneras, que estamos implementando en este momento con todo el tema de equidad de género que queremos implementar, y nos dimos cuenta que normalmente los hombres quieren ser los fontaneros de los sistemas, pero cuando el hombre wayuu se casa, se va a la familia de su mujer. Entonces nuestros fontaneros se empezaban a casar y dejaban el territorio, y no quedaba nadie que tuviera el conocimiento técnico para manejar y operar los sistemas. Entonces lo que estamos haciendo es decirles a las mujeres: ustedes primero son las que salen a buscar el agua, quienes sufren realmente ir a caminar en busca del agua por 6, 7, 8, a veces hasta 18 horas. Mamás con niñas que dejan de ir a estudiar para poder ir a buscar el agua. Les dijimos: si ustedes sufren y son quienes tienen que ir a caminar por el agua, ¿por qué no se hacen cargo del sistema? ¿Por qué no aprenden a operarlo, a mantenerlo? Y al principio, claro, como todo lo nuevo, uno dice: no, pero es que yo no voy a poder. Y es como, si ustedes hacen todo esto caminando solas por su territorio en busca del agua, claro que van a poder aprender a operar un sistema. Y tenemos esta estrategia de mujeres fontaneras porque ellas no se van de su comunidad para que sean ellas las que lo operan. Y realmente no es tan fácil conversar. Digamos que la mujer wayuu, como tú dices, es sagrada, pero hay una particularidad, y es, aunque es una persona a la que todos recurren, no toma las decisiones en el territorio, porque las decisiones en el territorio siempre las tienen que concertar con los tíos, con los abuelos, con los ancestros. Entonces también que ellas se den cuenta de lo fuertes y lo poderosas que son cuando empiezan a operar un sistema, genera un montón de capacidades en la comunidad. Nosotros siempre llegamos a las comunidades, como decía el CIDES, llevando la palabra, y quienes llevan la palabra son, nosotros tenemos un gran equipo wayuu. Si no fuera por ese equipo wayuu que trabaja en WaterAid, nosotros no podríamos haber entrado
ni siquiera 5 comunidades de todas las que hemos intervenido, porque ellas entran poniendo su casa, su familia, diciendo: yo represento a WaterAid y WaterAid va a cumplir lo que les estamos diciendo. Entonces es un poco lo que decía Alcides de lo importante que es llevar la palabra y entrar generando confianza en el territorio. Gracias, María Paula. Involucrar a todos los actores en el proceso de planificación, dándoles voz y voto, no solo facilita la ejecución de los proyectos, sino que también garantiza su sostenibilidad a largo plazo. Tengo otra pregunta relacionada con la cosmovisión wayuu. Entiendo que las mujeres tienen un rol particular dentro de esta cosmovisión. ¿Cuál es su relación con el agua? Mencionaste también que habían 3 elementos clave. ¿Podrías repetirlos y compartir si hay algún otro aspecto que no hayamos tocado? No, hay muchos elementos, pero creo que la particularidad también de la mujer con hay una relación grande entre la mujer y el agua. La mujer generalmente es y sigue siendo la que busca el agua. Es la que busca el agua y es la que organiza todo el sistema de la vivienda frente al agua. Y dentro de la cosmología indígena wayuu, nosotros tenemos una relación grande y es con el sueño que nos dice dónde está el agua. Ha sido esa búsqueda nosotros también de encontrar, y nos la revelan nuestros ancestros y nos dicen exactamente todo. Nos dicen Wunpumuy, o sea, hacia el sur, traduce. Uchumuy, traduce hacia el norte. Y también nos dicen, y lo voy a decir en mi lengua wayúne, que literalmente como suenan los sueños: Puchaja tu winca chaya eka aipiaca. Busca el agua en el arbusto más grande. Y uno se guía por esas palabras y después uno entiende, claro, siempre vi el mismo árbol, siempre vi la misma hoja, pero nunca la vi con la mirada de los sueños wayuu. ¿Y qué pasa? Que había un verde en esa tierra y estaba flotando y era el único árbol que no se secaba de todo el arroyo, de todo el camino. Pero nunca lo entendíamos como wayuu, sino a través del sueño y de esa cosmovisión pudimos entender de que ahí había agua, que no se secaba ese árbol, era porque debajo de él había agua. Y tampoco quitamos el árbol, nos ponemos alrededor de él y buscamos ahí y encontramos el agua. Y hoy en día lo hacemos así. Hablando de conexiones profundas, ¿existen ejercicios espirituales o ritos que les ayuden a sintonizar con su interior y dar vida a estos sueños? ¿Cómo se entrelazan estos rituales con su cosmovisión? El sueño en el wayuu ha sido natural, ha sido muy natural. Digamos que la parte espiritual se tiene que dar porque también vivimos en un lugar totalmente apartado. La ciudad más cercana en esa zona, por ejemplo en el caso de Petpana, está a 7 o máximo 9 horas una ciudad. Entonces es solo, es muy solo. Entonces esa naturaleza, esa energía de las estrellas, esa brisa, toda la naturaleza genera todos esos elementos. Y la muerte para nosotros los wayuu es tan importante. Entonces esa transmisión de ese mensaje de que busquemos el agua debajo o cerca de ese árbol es porque viene de nuestros abuelos y ellos están más adelante de nosotros. Entonces ahí viene ese tipo de revelaciones que hacemos. Esto es fascinante. Y sobre el agua mencionaste que es esencial estas prácticas. ¿Podrías contarnos más sobre cómo se relacionan con el acto de bañarse y su significado? Sí, en ese mismo sueño también tenemos sueños malos. Y nos dicen, mira, soñé que mis primos tuvieron un accidente del caballo. En ese momento nos despertamos y si no queremos que ese sueño no pase, como es peligroso, inmediatamente tenemos que salir a bañarnos afuera de nuestra casa. Pero por eso siempre guardamos agua en la casa. Siempre tenemos que recoger el agua de un pozo y tener agua siempre dentro de la casa. Entonces salimos afuera y lo que hacemos es que empezamos a mover nuestro rostro para ver hacia dónde está soplando la brisa. Cuando encontramos que la brisa sopla hacia el sur, entonces miramos hacia el sur y nos bañamos, que la brisa se lleve ese mal sueño. Es también
y por eso utilizamos mucho el agua y por eso la importancia del agua en nuestro pueblo wayuu. Me intriga la relación que tienen con los pájaros. ¿Qué papel juegan en la cosmovisión wayuu y en su vida cotidiana? Sí, el pájaro es la palabra, porque el pájaro tiene la facilidad, como el territorio wayuu es tan extenso y hay varias rancherías, en cambio el pájaro puede ir de ranchería en ranchería y estacionarse en una y cantar, y va a otra y canta. Entonces esa simbología del pájaro, uchi lo llamamos en wayuu aquí en nuestra lengua, o un ushuchique, vuela el pájaro, él vuela pero lleva la palabra, y es esa ave la que nos enseñó como pueblo wayuu a ser palabreros, a llevar y a conciliar la palabra. La palabra se lleva no para generar más conflicto, sino para apaciguar el conflicto y cerrar ese conflicto ahí. En el momento en que dejamos la palabra, en otra comunidad le queremos decir a esa juventud de hoy en día, mire, hace 40 años yo traje la palabra acá también y sus abuelos la recibieron. Entonces el pájaro llega ya y trae la palabra y luego vuelve. Es una vía de comunicación de cantos. ¿Han experimentado momentos en los que la llegada de compañías que buscan colaborar con ustedes han generado una sensación de cambio en su forma de vida? ¿Cómo equilibran esa relación, asegurándose de que se respete su cultura y sus tradiciones mientras se generan oportunidades de apoyo? No, correcto. Ahí es muy particular. Primero es el diálogo, llegar con el diálogo, y nosotros podemos esperar todo el tiempo porque no queremos, digamos, que ya nos hagan la pared, nos hagan el molino, nos hagan todo. Nosotros somos muy de diálogo y juntos empezamos a construir en esa interculturalidad. Escuchamos ese mensaje, en este caso escuchamos el proyecto, lo conocemos y lo aceptamos o no lo aceptamos, pero en el momento que lo aceptamos, seguimos sentándonos en las piedras, seguimos caminando por los highways, seguimos mirando y es el trabajo en conjunto, es la única manera de avanzar. Para ir cerrando nuestra conversación, María Paula, ¿tienes algún comentario adicional? Sí, tengo uno muy importante. Después de la intervención apropiada, hoy los ves y son personas completamente diferentes. Entonces todo este tema del agua y lo que va construyendo alrededor de una infraestructura son muchas capacidades instaladas que a veces no logras ver, pero que se quedan en el territorio cuando tú te vas. No, claro, a mí me dice la gente como, pero ¿por qué te gusta tanto estar en La Guajira? Y realmente para mí, y yo se lo digo siempre al CIDES, yo llegué a La Guajira en un momento de cambios y cierre de ciclos en mi vida, y yo le decía, lo que yo he aprendido es que no necesitas tanto para ser feliz. Realmente te das cuenta en ese territorio que no necesitas cargarte de cosas que crees que son importantes, y estando allá te das cuenta que eso básico que ellos tienen, solamente poder dormir bajo esas estrellas en un chinchorro, sintiendo esa brisa, oyendo las historias de los ancianos, creo que es suficiente para estar en paz. Y creo que por eso yo le agradezco a todas las comunidades que me han abierto las puertas, porque no solamente a mí, sino a mi organización nos han cambiado la vida. Son ustedes los que nos cambian la vida a nosotros. Hemos tenido una conversación profunda sobre la cosmovisión wayuu y su conexión con el agua, la naturaleza y la comunidad. A través de las experiencias compartidas por Alcides, hemos aprendido sobre la importancia de los rituales y la espiritualidad en la vida diaria, así como el papel fundamental que juegan las mujeres y los jóvenes en la preservación de su cultura. Es inspirador ver cómo, a pesar de los desafíos que enfrentan, el pueblo wayuu se mantiene firme en sus tradiciones y valores. Como bien lo dijo María Paula, tras una intervención apropiada, hoy los vemos como personas empoderadas y con una voz activa en su futuro. Esperamos que esta conversación sirva como un recordatorio
de la importancia de la riqueza de las cosmovisiones ancestrales y la necesidad de respetar y aprender de ellas. Gracias a todos y todas nuestros oyentes por acompañarnos hoy en Radio BID, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo. Soy Ana María Núñez. Hasta la próxima.